109 días de administración, 98 de la sesión legislativa. En la mañana de hoy tendremos con nosotros al representante Ramón Torres, estará también el representante Eddie Charbonnier y la ex senadora Keren Riquelme estarán con nosotros hoy lunes 21 de abril del año 2025, viniendo del receso de Semana Santa y de todo lo que ha acontecido a través del fin de semana largo, donde muchos estuvieron fuera. Pero, breaking news. Acabado de recibir, se anuncia el fallecimiento del Papa Francisco a sus 88 años, sede vacante en Roma y evidentemente pues luego de haber parecido que había habido una mejora en la salud del Papa Francisco y llevando a cabo una reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Fallece el Papa en horas de la madrugada, cerca de la 1:35 de la mañana, 7:35 de la hora de Roma. Se anuncia y han comenzado todos los procesos que tienen que ver con el sucesor y veremos a ver cómo va trascendiendo todo lo que tiene que ver con las exequias fúnebres del Papa Francisco, quien fallece a sus 88 años. Nuevamente, y tras unos padecimientos de salud bastante serios, estamos viendo todo el despliegue de lo que está ocurriendo allá y en los próximos días, pues, se trabajará con lo que es la sucesión del papazgo, ¿verdad?, en la capital romana y veremos a ver qué ocurre en los próximos días, a ver quién pudieran ser los sucesores del Papa Francisco. Así que descanse en paz. Ayer celebró la bendición de la fiesta de la Pascua y a pesar de que no dio la misa desde donde se acostumbra, quedó a manos de el cardenal de la Basílica de San Pedro. Sí tuvo oportunidad de pasear por la plaza en el Papa Móvil y ofrecer la bendición y luego desde lo que es el balcón de donde acostumbra hacer el saludo de los domingos el Papa Francisco. Así que veremos a ver qué acontece en cuanto a los diferentes sucesos. Mire, y hablando de Semana Santa, el santo apagón desde el pasado miércoles, donde se fue toda la isla en un apagón general que tuvo varios episodios subsecuentes donde tanto la generación como la transmisión del servicio eléctrico dio algunos problemas y que provocó el que tuviera que inclusive regresar la gobernadora a Puerto Rico luego de haberse estado tomando unos días de vacaciones y tras una criticada puesta en escena de un ejercicio de comunicación por la designada secretaria de Estado y que ha sido inclusive hasta ridiculizado, ¿verdad? Las expresiones que ofreciera previo a que la gobernadora regresara, pues ciertamente causó algún tipo de cuestionamiento en diferentes sectores. Y luego de que se hiciera y se presentara un informe de qué era lo que había ocurrido o provocado este tipo de situación, trasciende de que tiene que ver con la transmisión. Alegadamente unas líneas que conectaban el norte con el sur quedaron impactadas y el sistema se protegió y quedaron en cero completamente todas las unidades de la media docena que todavía no está funcionando y que se comprometió uno de los operadores privados a poner en función, pues todavía quedan impactadas y nuevamente pone de manifiesto lo que pudiera ocurrir en el verano, en los próximos meses, cuando la demanda de electricidad sea mayor. Y aquí no se salva nadie, porque tanto Luma, por la situación de remover vegetación, como en el caso de Genera, quienes se obligaron a, como lo he dicho consistentemente, a trabajar y a remodelar o a reconstruir estas plantas, cerca de media docena de esas plantas a través de toda la isla, están inoperantes. Y pues esto tiene muchas variables, ¿verdad? Y muchas piezas movibles, como dicen, porque pues las piezas a lo mejor no se consiguen y todo lo demás. Y parece haberse concentrado los esfuerzos de Genera, particularmente de Genera PR,
para propósitos de estas unidades, como se le llaman, de quizás algún tipo de respaldo adicional, por decirlo de cierta manera, y que consumen gas, que a su vez ellos mismos se lo proveen, y no necesariamente, y a pesar de tener los 19,000 millones de dólares disponibles en fondos federales, pues no se ha adelantado mucho en esa reconstrucción de esas unidades. Y hay varias cosas que crearon suspicacia durante esta emergencia y a título personal, el asunto de que hubiera unas reuniones de emergencia con un componente federal e inclusive la Junta de Supervisión Fiscal, pues me levantó ciertas banderas porque si bien es un tipo de situación para propósitos de reactivar la generación, porque saben que cuando ocurren estos eventos el sistema se protege y por eso se va el shutdown general, ¿verdad? Y que esto pudiera responder a varias situaciones. Y entre ellas, como hemos visto en el pasado, no necesariamente en Puerto Rico, a situaciones de seguridad nacional del sistema. Y se activó inclusive y hubo unas comunicaciones por parte del secretario de Energía Federal, Chris Wright, a raíz de la situación de lo débil que está el sistema de Puerto Rico. Y el asunto de la Junta de Supervisión Fiscal también cobra relevancia. Y un ingrediente adicional es que hoy había pactada una reunión de ese comité de energía multisectorial que la gobernadora había ordenado constituir mediante una orden ejecutiva. Y una de las cosas que habrá de discutirse allí, más allá de la generación, transmisión y distribución, es el asunto de este informe que se prepara con las razones por las cuales se dio este apagón general en los días de Semana Santa y que evidentemente pudiera ser no lo sé, el clavo en el ataúd de los dos operadores de esa contratación. Ya habíamos visto una contratación o una renovación o una innovación, como llamamos los abogados, con las diferentes cláusulas, con cláusulas diferentes en la contratación de Genera Puerto Rico, inclusive incidiendo en las disposiciones que tienen que ver con este tipo de bonificación que pudieran tener los diferentes operadores, pero en el caso de Genera PR, por lo que bonificaban, y no necesariamente en el asunto de las multas que pudieran sufrir uno u otro por no hacer lo que dice el contrato. Y entonces cuando uno va a la letra de esa contratación, parece no haber consecuencias y es por esto que se cambia, se modifican las condiciones, por lo menos hasta ahora, del contrato de Genera. Eso no ha pasado todavía con el contrato de Luma, pero aquí viene lo que a mi juicio pudiera tener una consecuencia inmediata porque ya es ley el asunto de las multas de hasta $125,000 diarios por los operadores no hacer lo que se necesita. Claro, hay que ir a ver a qué se obligaron en ese contrato original que no parece tener la consecuencia de la multa y que simple y sencillamente los niveles o lo que hay como disposición pudiera ser solamente para propósitos de si bonifican o no, si hay bono o no, y no necesariamente para multarlos en caso de que incumplan con el contrato. Y si eso no estaba en el contrato original, por más que haya una ley para multarlos, no necesariamente eso va a ocurrir, porque si después van a los tribunales y dice, esa multa sí está por ley, pero en mi contrato original no establece que tú me podías multar por nada de esto que me estás diciendo, esos índices de buen servicio. Así que, interesantemente, veremos a ver por dónde va a romper esto y cuáles pudieran ser las consecuencias inmediatas. Y si ya, escúchenme bien, pudiera haber conversaciones para reemplazar a estos operadores, como fue la promesa de campaña de todos los candidatos a gobernador. En el caso de la gobernadora, que también había dicho que ya era insostenible esta situación, que no es razonable que Puerto Rico esté sufriendo este tipo de situación, y más cuando hay chavo de más para ese manejo. Pudiera ser, en otra línea, que ese acceso se esté obstruyendo
y que por eso se mueve entonces el componente federal para decir, mira, aquí esta gente ha tratado de manejar esto de la reconstrucción o la remodelación de las plantas y no han podido tener acceso inmediato al dinero. Pero otra cosa que sí se sabe es que inclusive genera, para propósitos de una licitación de esa generación adicional que se necesita para el verano, tampoco ha dado pie con bola, porque había llegado a una licitación, a un tipo de subasta, ¿verdad?, con una entidad de Puerto Rico para proveer esas unidades de respaldo y tampoco han podido llevarla a cabo pues por unas situaciones que ocurren con el licitador y que requieren entonces de ahora volver a hacer una nueva subasta, un nuevo proceso competitivo para poder alcanzar eso también. Eso pudiera tener que ver con la imposibilidad o la inhabilidad de estos operadores de hacer lo que tienen que hacer y a lo que sí se obligaron en ese contrato, pues quedará por verse ante las recomendaciones que está dando este comité que la gobernadora ordenó por orden ejecutiva, valga la redundancia, constituir, y veremos a ver qué sale de ahí, si algo, y cuál pudiera ser la consecuencia inmediata, porque esto ya no es aplazable en tanto y en cuanto ya estamos teniendo fallas que quizás no teníamos antes cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica, el patrullaje que se hacía de las líneas para prevenir que la vegetación o cualquier otro factor pudiera incidir en que esas líneas colapsaran. Así que veremos a ver cuál va a ser la situación que maneje el gobierno, la administración de Jennifer González, para que este suceso, que ella misma describe como irrazonable e insostenible, pueda no volver a ocurrir. Así que por ahí quedaremos pendientes y ver qué va a pasar con el cable submarino y qué va a pasar con las barcazas y cuál es el time frame, en cuánto tiempo pudieran llegar para esa generación adicional que necesitamos, que nuestras plantas de las que hay en servicio no pueden suplir. Mire, hay un reportaje del Nuevo Día de hoy donde se hace una entrevista a la secretaria designada de Estado y que se le da la oportunidad de contestar ciertas cosas que quizás desde la vista que hubo en la Cámara de Representantes para su confirmación en ese cuerpo, que ya ocurrió, pues explicara ciertas cosas, particularmente lo contributivo. Y en este ejercicio de un poco rehabilitar, darle la oportunidad a la secretaria de Estado a que ofrezca ciertas explicaciones en cuanto a lo que a muchos no le ha quedado claro, toda vez de que este próximo miércoles vaya a celebrarse esa comisión total donde hay una gente citada ahí más temprano que la propia secretaria de Estado y que habrán de ofrecer cierta información y están citados ahí en la comisión total del Senado, la tercera comisión total en este cuatrenio. Pero bueno, trascendido eso, ella dice ciertas cosas en ese reportaje de 2 páginas del periódico Nuevo Día y vuelve a insistir en un poco echarle la culpa a un profesional que ella contrató y le pagó y que ese profesional, entiéndase el contable, no hizo su trabajo y que inclusive no le debió haber ni pagado porque no había hecho el trabajo tal cual ella lo contrató. Y está interesante porque, de nuevo, se apresta a participar de esta comisión total el próximo miércoles y luego de este intento fallido o de comunicación accidentada en la emergencia del apagón general, pues ciertamente había quedado inclusive lacerada pues su participación próxima que pudiera haber cuando se desempeñara nuevamente como gobernadora interina, si la gobernadora no estuviera disponible, y que pues más allá del asunto contributivo y más allá del asunto que también lo trae lo que es el reportaje que hace el periódico Nuevo Día en portada de hoy, el asunto del conflicto de interés entre el secretario de la Gobernación y ella como secretaria de Estado y todo lo que tiene que ver con la información financiera que muchos habían estado esperando para propósitos de qué había pasado con la firma de cabildeo, cuánto se obtuvo por ella, quién se la vendió, cuán cerca todavía pudiera mantenerse de todo eso. Así que está la información ahí, insiste y se reitera
en el asunto contributivo. Dice que ella pagó las multas, que ella pagó su responsabilidad contributiva, que ha pagado doblemente inclusive por la cantidad que tuvo, ¿verdad? Como entrada, como ingreso durante esos años contributivos y que pues ciertamente trae dudas y que pudiera disipar ya las dudas que pudieran tener algunos senadores que habrán de participar en lo que es la comisión total del próximo miércoles. Así que ella dice que el contable le falló, que ella contrató para eso y que no hizo su trabajo. Así que se reitera en ese punto. Y el caso de la consecuencia, que quizás ha sido distinto para otras figuras, pues me imagino que para eso estará citado el secretario de Hacienda, además de los 2 CPA que no se ha divulgado quiénes son y que habrán de presentarse allí el próximo miércoles. Así que veremos a ver qué pasa en cuanto a eso. Mire, a un año plazo, que se cumplió ayer, del asesinato de quien en vida fuera Iber Joan Meléndez, quien fue la víctima del feminicida Hermes Ávila, y que detalla también la prensa escrita en la mañana de hoy, de que ha habido muy poca consecuencia para propósitos de adjudicar responsabilidad, ya sea del propio Departamento de Corrección, ya sea del contratista que todavía sigue estando ahí y que no se ha reemplazado ni se ha comenzado, o por lo menos no se ha divulgado, que haya comenzado un proceso para sustituirle, y mucho menos en las enmiendas a la famosa Ley 25 de 1992, que provocó varias vistas públicas ante el Senado de Puerto Rico, presididas por el doctor Vargas Vidot, así también como el presidente del Senado en ese momento, José Luis Dalmau, y que legislativamente no ha habido mucho movimiento, administrativamente tampoco, y la semana pasada ya vimos cómo esta reclamación judicial de 41 millones de dólares para con las diferentes dependencias gubernamentales y no gubernamentales en su carácter privado, corporativo y también como los funcionarios del Estado. Y tengo que corregir cierta información porque luego de haber dialogado con algunos expertos en materia de lo que tiene que ver con gubernamental y la reclamación, les decía a ustedes que esto pudiera incidir lo que es la ley de pleitos contra el Estado y la inmunidad que se le confiere a algunos agentes del Estado que son o participan del quehacer gubernamental subcontratados y que en el caso, por ejemplo, de Centro Médico quedan eximidos de una responsabilidad particular. Les había hablado de los topes de 75,000 y 150,000 para demandas contra el Estado, que se le extiende, por ejemplo, a los médicos del Centro Médico en su carácter personal como contratistas del Estado y no necesariamente como empleados. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que hay una ley para esos propósitos y esa ley no existe para el Departamento de Corrección, a pesar de que sí para Centro Médico y para otras dependencias gubernamentales, los legisladores se movieron en un momento dado por razones de política pública a extender ese beneficio a ciertos profesionales que contratan con el gobierno. En el caso del Departamento de Corrección, escúcheme bien, no están incluidos bajo esa inmunidad. Por eso levantaba banderas la semana pasada. Pero luego de estudiarlo más a fondo, les tengo que decir que ahí ni physicians ni ninguna otra entidad o personas privadas o jurídicas están cubiertas bajo esa inmunidad, por lo cual pudieran ser demandados en exceso de esos 75,000 dólares o los 150,000 en caso de haber más de una víctima. Así que esto apenas comienza. No obstante, habrá que probar los daños, habrá que probar inclusive qué tipo de responsabilidad solidaria pudiera haber entre los diferentes participantes, entiéndase la secretaria de Corrección, entiéndase los otros contratistas, los médicos, las personas que analizaron y dieron paso a que se verificara la salida y se autorizara la salida de Hermes Ávila. Así que esto apenas comienza y ya ha trascendido un año luego de la pérdida de la vida y del asesinato, que es pérdida de vida. No, esto no fue ningún accidente, esto fue una intención criminal de esta persona y que pues se benefició o burló el sistema, como dicen muchos. Así que veremos a ver por dónde pica esto también y cuándo comenzaría ese proceso
de posiciones y de intercambio de información para propósitos de la demanda millonaria contra el Departamento de Corrección, que a la sazón está aquí ya con nosotros y lo vamos a hablar con él dentro de unos minutos, quien fuera subsecretario de esa dependencia, el representante Ramón Torres. Vamos a hablar con él acerca de esto también. Y mire, nuevamente, encara problemas Audrey Nix, la joven que cometiera los hechos admitidos por ella misma en los procedimientos de toma de posesión de la gobernadora. Recordarán, esta fue la joven que le gritó en la iglesia y que luego hiciera otras declaraciones fuera de la iglesia Santa Teresita en los actos de toma de posesión de la gobernadora. Y ahora se le acusa, ya se le encontró causa probable, porque el pasado de viernes para sábado, me parece que fue, daños, obstrucción a la justicia y violencia contra la autoridad. Alegadamente, y parece que esta parte no ha sido probada, si estaba bajo los efectos o no de bebidas embriagantes, choca nada más y nada menos que una patrulla de la policía, alegadamente en 3 ocasiones. Luego de eso, se baja, parece que no es la mejor actitud, alegadamente, y agrede a uno de los policías y también no permitió el arresto, ¿verdad? Se resistió al arresto, por lo que fue llevada un ratito para allá, para el cuartel de Calle Loíza, lo que es el conocido como el cuartel de la zona turística. Este evento ocurre en Piñones, alegadamente. Y trasciende un video en redes sociales que parece ser de esa noche, unas horas más temprano, donde ella insiste nuevamente y con la voz un poco, ¿verdad? Que pudiera entenderse que estaba bajo los efectos de alguna bebida embriagante, porque tiene la lengua como pesada, y esto es, ¿verdad? Simple y sencillamente lo que pudiera colegirse de ver ese video. Insiste en la actitud contra la gobernadora, que se tiene que ir, que tiene que renunciar y todo lo demás que ya hemos visto anteriormente. Y parece, o por lo menos por la ropa que llevaba puesta, a lo mejor era la misma, no necesariamente era de esa noche, pero eso ocurre alegadamente en horas previas a que se diera su arresto. Así que nuevamente con problemas, le fijan fianza de $70,000 y no la pudieron hacer el fichaje porque tuvieron que llevarla a un hospital para que le dieran algún tipo de ayuda, ¿verdad? A los efectos de alguna dolencia que tenía, y no se pudo hacer el fichaje, pero eso ya habiendo la determinación de causa, el juicio se supone que comience esta semana también para propósitos de lo que ocurrió en la iglesia y de lo que se le acusa, pero nuevamente en problemas esta joven, que ciertamente no es el primero de los que reporta la prensa luego de haber tenido una situación también con una expareja que es el rapero Kanye West en Estados Unidos, con quien alegadamente sostuvo también una relación sentimental y que eso terminó también de mala manera. Eso es lo que ha sido reseñado por la prensa. A quien no le guste, ¿verdad? Ahí están los diferentes reportajes y hay una cosa que se llama el comentario justo y verdadero, que da gran amplitud para, de acuerdo a lo que la prensa reseña, uno hacer un análisis. Hay gente que no le va a gustar. Hay gente que, como ella encara otros procesos, no quiere que se hable de ella, pero si no quieres que hablen de ti, pues no sigas haciendo noticias. Tan sencillo como eso. Ya está por ahí, como dije, el representante Ramón Torres. Parece que esta va a ser bastante caldeada la semana en la legislatura. Hay varios proyectos que ya están adelantados también para esos procesos. Y veremos a ver en las vistas públicas el presupuesto, que ahorita viene el representante Eddie Charbonnier a hablar con nosotros también. Y el secretario actual de Puertos hace una denuncia contra sus predecesores en esa agencia y le zumba caliente y dice que hay unas fallas administrativas, fallas en facturación y un montón de otras cosas. Y yo he tenido que venir a arreglar todo esto, inclusive con los contratistas del aeropuerto. Más de uno. Pero tiene también buenas noticias en términos de lo que es los aeropuertos regionales.
y otra serie de asuntos que está manejando y que parece que van a tener inclusive algún tipo de repunte pronto. Inclusive los cruceros, los muelles de cruceros, que también parece que eso estaba manga por hombro, dice Norberto, el secretario de Puerto. Así que a ver si hablamos con él pronto esta semana para que nos especifique qué era lo que pasaba ahí, cómo se plantea arreglarse y si hubiera alguna consecuencia también. Veremos a ver cómo eso se logra. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Todos los lunes está con nosotros el representante Ramón Torres. Buenos días, Ramón. Bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días a ti, a toda la audiencia que nos ve y nos escucha hasta ahora. ¿Contento? Mira, Bueno, luego contento de esta semana, este fin de semana largo, pues parece que va a coger velocidad lo que es allá la Casa de las Leyes y tenemos diferentes cosas pasando, ¿verdad? Entre ellas el presupuesto, también obviamente las medidas de administración que estuvieron presentándose, pero esta situación del apagón general pues fue aprovechada por inclusive las minorías, ¿verdad? Para propósito del manejo, ¿qué te parece? ¿Cómo se dio esto para el manejo del asunto público? Vimos un ejercicio de comunicación por parte de la Secretaría de Estado que no necesariamente pues fue el mejor, ¿verdad? Parecía haber habido algo de improvisación y no necesariamente efectiva en inclusive relatar dónde estaba la gobernadora y todo lo demás. La gobernadora nadie esperaba que se trepara en un poste tampoco a arreglar el sistema, pero evidentemente había unas reuniones y algún tipo de cónclaves que estaban ocurriendo con entidades federales y estatales también para poder resolver esta situación. ¿Qué te parece de ese manejo, de esa emergencia que se dio desde mediodía el miércoles? Mira, todas las crisis gubernamentales, bueno, todas las crisis en esencia, tienen dos dimensiones: la dimensión del problema, cómo lo vas a resolver, y la dimensión de la comunicación. Yo creo que en materia de la comunicación, hasta que la gobernadora llegó, quien manejó y quien llevó el proceso, yo creo que correctamente, fue, se me acaba de ir el nombre, el sal de la energía, Josué Colón. Josué Colón, yo creo que demostró control, dominio y una forma de comunicar lo que estaba sucediendo. Ciertamente me sorprende que la Secretaría de Estado pues haya tenido una pobre destreza de comunicación en ese sentido. Recuerdo la expresión de que la gobernadora está de vacaciones supuestamente, cuando la propia gobernadora había hecho un comunicado de prensa unos días antes diciendo que se iba de vacaciones. Sí. ¿Verdad? Y yo creo que eso fue un poco lo que aceleró el hecho de que la gobernadora ya viniera en un avión, no estaba tan lejos tampoco. Fíjate que el avión que llega no es un avión grande, es un avión pequeño, eso lo que significa que estaba cerca de las islas. Okay. ¿Verdad? No estaba ni siquiera en los Estados Unidos continentales, estaba cerca de aquí en el Caribe. Y desde ese punto, pues yo creo que de ahí en adelante, pues la cosa fluyó un poco mejor hasta que entonces en un momento dado como que la cosa se vuelve un poco hostil, ¿verdad? En la manera en que se explican las cosas, el hecho de que si en 24 horas no se te daña la compra, eso yo creo que no fue manejado. Faltó sensibilidad. Faltó ahí un poco de sensibilidad, pero ciertamente pues allá el que tenga que hacer el after incident más de un report, secretario se ve incómodo. Por supuesto, atrás. Sí, por supuesto que sí. No solamente que se vea incómodo, sino que se veía esencialmente que en esas reuniones antes de esas conferencias de prensa hubo balones de orejas a distintas personas, y la gente de Luma y la gente de Genera, por supuesto que se veían incómodos allí. Nadie todavía aunque dijeron que fue un problema de transmisión, un problema de falta de desganche, pero que esencialmente, ¿qué fue lo que sucedió en Arroyo Habichuela? Bueno, los dos cables se unieron y eso tumbó aquí, no tumbó allá, desencadenó lo otro. Yo creo que al día de hoy eso como que no está muy claro que digamos. Y esencialmente el Partido Popular lo dijo desde febrero. En el Senado, por parte de la delegación del Partido Popular, se solicitaron información sobre el desganche de las líneas, las millas lineales de cable que se han desganchado. A este momento no ha pasado nada y esto fue consecuencia. Fíjate que los apagones han sido Acción de Gracias, Año Nuevo, San Valentín. Ya tú sabes por dónde yo voy. Sí, claro. San Valentín, empezando el receso de Semana Santa. ¿Qué tiene todo en común? Que hay mucha gente en su casa que están utilizando los aires acondicionados. Pues culpa de la gente entonces. Pues no es culpa de la gente, es culpa de que el sistema no puede sostenerse de la manera en que debería sostenerse, porque esto es bien sencillo. Usted tiene una casa y la está corriendo con una planta, y si le prende la estufa, le prende los aires, le prende la plancha y le prende el blower, la planta va a decir, oye, yo no puedo, y va a tumbar. Una de las primeras cosas que inclusive admite la gobernadora es que se le pasaron los helicópteros a Luma
Y hay una división de Luma que tiene que ver con vigilancia aérea, ¿verdad? O de algún tipo de operación aérea. Y que esas líneas tienen que patrullarse, se hacía diariamente, decía la gobernadora, y que eso pudiera haber propendido a que ocurriese este apagón, porque lo que se dijo, ¿verdad? Que había una entre norte y sur, una de las líneas colapsó, ¿verdad? Chocó y el sistema se protegió, que al final del día, por lo menos esa parte está funcionando para que no haya un desastre mayor. No obstante, esta situación parece, Ramón, que pudiera ser el clavo en el ataúd. Mira, alguno de los dos. Recuerdo que Josué Colón dijo en esa conferencia de prensa, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica... Juan Saca no estaba allí, No, nunca estuvo, parece que estaba fuera del país. Y yo no estoy defendiendo a la autoridad tampoco, o sea, yo estoy diciendo que volvamos a lo que teníamos. Pero él dijo que cuando la autoridad existía, diariamente se reunían la división aérea con los pilotos y establecían el plan de trabajo de qué línea iban a patrullar, porque no es patrullar las líneas todos los días. Y a la administración no le consta que eso se siga haciendo. Pero lo interrumpieron. ¿Te diste cuenta de eso? Que esa línea que él llevaba lo interrumpieron y brincaron con otro tema y entonces ahí abrieron a otra pregunta y evidentemente los periodistas pues van con las preguntas que entienden que son necesarias. Claro. Y no solamente eso, en algún momento yo recuerdo que se había hablado de que al añadir a los helicópteros que ya están, porque el helicóptero no se utiliza solamente para patrullar, también se utiliza para levantar torres. Sí. Hay un helicóptero que es de carga. Utilizar también naves no tripuladas, drones, con cámara, que eso es la nueva tecnología que se está utilizando en otras áreas. Pero ¿qué está pasando con eso? ¿Dónde está ese informe? Yo creo que hay muchas preguntas por responder y yo creo que evidentemente el clavo en el ataúd, yo no sé si este va a ser, pero evidentemente el pueblo ya sabe que esto tiene que detenerse de alguna manera. Pero fíjate que pero reconozco que esto no es como que apagarle el switch y vete y ven el próximo. Claro. Esto no es ir a un fast food y pedir una hamburguesa y vámonos. Aunque se identifica que la falla fue en la transmisión, que tiene que ver con Luma, que ha estado comunicando mejor por lo menos para saber cuándo se va a interrumpir el servicio con las situaciones estas programadas, ¿verdad? Queda de manifiesto también el hecho de que más de media docena de generatrices no están en funcionamiento porque a pesar de que Genera PR se obligó mediante contrato a ponerlas al día, remozarlas, remodelarlas, reconstruirlas, eso no ha ocurrido tampoco. Entonces, te digo esto, Ramón, porque hubo una noticia desde el saque que era que se estaba teniendo conversaciones con la esfera federal. Me lo dijo aquí el pasado miércoles el propio SAR de la Energía en entrevista aquí en La Manada. Y eso a mí me levantó sospecha de por qué tan temprano en el evento se está teniendo conversaciones con los federales, con diferentes dependencias federales. Entre ellos, de las primeras reuniones que tenía la gobernadora a su regreso era con la Junta de Supervisión Fiscal. Entonces, eso pudiera tener varias situaciones. No me dejan accesar el dinero. Pudiera haber un asunto de seguridad nacional, inclusive. Y entonces, ¿por qué desde el saque hay que hablar con los federales? ¿Qué pudiera estar pasando ahí que no necesariamente lo puedan resolver los operadores privados? ¿Por qué tengo que acudir a papá y a mamá para que den pan en vez de yo poder hacerlo? Lo primero es que quien está poniendo el dinero para remozar y arreglar el sistema eléctrico son el gobierno federal. Ajá. Pero por otro lado, evidentemente, el buscar auxilio del gobierno federal, ajá, lo que busca es prepararse por una posible demanda por incumplimiento de contrato cuando cancelen el contrato. Pudiera ser que quizás le diga, mira, ya esto les dimos break y no bregaron. Por más que alguien te los defienda desde allá, hay que cambiarlo. Y si la orden viene directa del Congreso o de algún ente federal, bien sea la Junta de Control Fiscal, ¿a dónde Luma va a ir a demandar? ¿A quién va a demandar? ¿Va a demandar al Congreso en el Tribunal Federal en serio? Para decirle, mira, Congreso, me estás cancelando algo cuando por situación de situación, ¿verdad?, de emergencia nacional están tomando una decisión. Yo creo que si eso es lo que está sucediendo, yo creo que es una buena movida en el sentido de que permitiría no pagar unos dicen que son 300 millones, otros dicen que son 100 millones, la multa por cancelar ese contrato. Miércoles, jueves, viernes y el sábado, ya en horas de la tarde, ya se había restablecido supuestamente el 99% del servicio a los abonados. ¿Cuánto pudiera esto afectar políticamente? Mucho,
Económicamente afectó Ya volvió muchísimo. el sistema, ya la gente se olvida. Pero muchísimo, porque en la medida en que esto continúe o se añada a otro tipo de situación, Se perdió la comida. se perdió muchas cosas. En los reportes, y esto es totalmente anecdótico, no hay informes de esto. Los reportes de personas en el oeste, yo estuve en el oeste, Ujú. que dejaban los Airbnb para regresar a San Juan porque no tenían seguridad y que lo que dejaron en la casa la planta pudiera o las placas, o que allá no había una placa o placas o El impacto el económico. impacto económico. Tengo El centro que, comercial estuvo cerrado día y medio. tengo que pausar. Cuando regresemos, quiero entrar a lo del Departamento de Corrección. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través. Según un señor que se llama Richie Lugo, el mejor intérprete, nuestro mejor exponente de la música se llama Gilberto Santa Rosa. Una publicación de una biografía no autorizada. Se trabaja el asunto. Y si alguien tenía alguna duda, hay unos videos en las redes de este fin de semana, allá en una plaza pública en Veracruz. Y 2 auditorios nacionales donde nuestro caballero de la salsa la partió, como dice Achero. A manos llenas, allá estuvo Miriam Hernández, estuvo también Tito Nieves, eso fue apoteósico. Así que, por si alguien todavía tiene alguna duda de quién es nuestro mejor exponente de toda la música, se llama Gilberto Santa Rosa. No hay duda, no hay duda. Don Gilberto. Representante Ramón Torres, el asunto de esta demanda, ya a un año que se cumplió ayer, de la pérdida de la vida de Ivette Joan Meléndez, la demanda anunciada la semana pasada por $41 millones, y la corrección que hice ahorita, tuve oportunidad de dialogarlo contigo ahora en la pausa, acerca de la responsabilidad que pudiera adjudicarse y las cuantías. Esto obviamente va a ser objeto de quién fue el negligente y cuánto el daño se pudiera también medir, ¿no? Si es en efecto esas cuantías que se piden. En tu experiencia como litigante, también habiendo sido subsecretario de corrección en un momento dado, ¿cómo ves esto y cuál pudiera ser la consecuencia inmediata o los próximos episodios luego de esta demanda? Yo concurro con lo que que diste anteriormente, en el sentido de que el límite de reclamación no le aplica a las compañías privadas. Aplicaría en unas excepciones cuando es medicina, cuando es al centro médico. Pero y hay no, leyes para eso. hay leyes para eso, pero el bolsillo profundo, el deep pocket, como se llama en la litigación, el argot de litigar, son las compañías privadas, y por eso es que es la cantidad tan alta de millones de dólares que están reclamando. Algo para que sepan, el gobierno no se le puede reclamar más de 100. Usted puede reclamar lo que usted quiera, pero el gobierno solamente paga $150,000. Si hay más de una víctima, si es uno, si 75 mil dólares, ciertamente. Así que yo creo que esto, lo más importante no es solamente el resultado final para la familia, sino el descubrimiento de prueba, que es información pública, va a ser información pública, y ese descubrimiento de prueba va a ser objeto yo estoy seguro que esto va a llegar hasta el Tribunal Supremo. No solamente el caso, sino las medidas interlocutorias, que son las que se emiten en el medio antes de resolver mociones de las mociones de desestimación, porque aquí hay información que se va a solicitar, que evidentemente finalmente va a ser pública y que todos vamos a tener acceso a ella, de por qué pasó, cómo fue que se lo hicieron, si hay memos internos. Fíjate, y esto te lo puedo certificar, pues yo estuve allí, yo fui secretario auxiliar y finalmente terminé como secretario interino del departamento en los últimos días de la administración de Alejandro García Padilla. Este señor no era la primera vez que solicitaba este beneficio de ley 25, y no fue la primera vez, no fue la primera vez que la solicitó, y en más de una ocasión se le denegó. Una de las veces, yo estando allí, se le denegó. Yo no fui el responsable de eso, pero yo estando allí se le denegó. ¿Tú sabes quién conoce mucho esto? El licenciado Kilikini, el que fue presidente del Colegio de Abogados, porque él trabajaba Tuve oportunidad de hablar con él en la en el colegio, anterior, de hecho. los que tenían el contrato anterior de Physician. Y conoce mucho no solamente del caso, sino de lo Esto fue, óbice, de unas vistas públicas llevadas a cabo por el presidente de la Comisión de Salud en ese momento, el doctor Vargas Vidot, en el cuatrenio pasado, y participó también el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Y fueron varias, pero parece que nada pasó. ¿Eso se utilizó solamente como balón político, fue? No, yo no quiero pensar eso. Yo creo que en aquel momento se utilizó porque era dentro de un proceso que se iba investigando, el proceso. No se cambió la ley, no se adjudicaron responsabilidades. Los procesos internos de corrección. Recuerdo que aquella investigación no comenzó con esto, comenzó con aquella joven de Ponce que finalmente muere dentro de la cárcel de Bayamón,
alegaban que se había caído por un balcón, pero después dijeron que se había suicidado. Y por ahí comienza toda esta cosa. Evidentemente, estamos en abril. Esto fue en abril del año pasado. Uh-huh. Sí estábamos en un proceso primarista en junio, pero ya en junio también se acaba la sesión. O sea, que la oportunidad de legislar... Esto continuó casi hasta diciembre. Hasta diciembre. La oportunidad de legislar, esa ventana estaba bien limitada, porque una vez cierra la sesión, claro, solamente se puede volver a aprobar lo que el gobernador cite, ¿verdad? Una extraordinaria. Una extraordinaria. Y en aquel momento yo fui un crítico, no solamente por mi posición de candidato, yo fui un crítico bien fuerte de la secretaria en aquel momento de corrección y del propio gobernador, al punto que yo decía que no le iba a pasar nada porque ella era la que le llenaba las actividades políticas al gobernador en aquel momento, ¿verdad? Para aquella primaria que todo el mundo sabe lo que sucedió en junio. Con él, el pasado entonces, gobernador. ¿sí había política envuelta entonces? Pues por supuesto que sí, claro que sí. La decisión de no hacer nada con la secretaria, de mantenerla hasta el cambio de gobierno, yo creo que tuvo que ver mucho con la Desde política. la esquinita legal de Eddie López aquí, siempre, ¿verdad? Tenemos casos que tienen que ver con tribunales y vamos a desarrollar eso un poco más también, más allá de la política, porque hay asuntos como este particularmente que inciden en la política pública, en la política partidista y obviamente en las consecuencias que tienen que haber para que esto no vuelva a ocurrir, Ramón, mínimamente. Pero en ese asunto, para propósitos de este tipo de casos, he hablado de la bifurcación que se da en estos casos, porque al final del día es un caso civil de daño. Una cosa pudiera ser la adjudicación de responsabilidad penal en caso de que alguien haya manifestado crasamente una negligencia. Pero ese caso de medir los daños y de medir la responsabilidad o negligencia pudiera incidir inclusive sobre lo que un seguro que haya sido contratado haya puesto en movimiento. Y nos podemos ir al caso y les va a parecer un paralelismo quizás insospechado, el asunto del jet set allá en la República Dominicana, que ya salió el informe de por qué colapsó ese techo y ha creado mucho revuelo, inclusive se le ha congelado los activos al dueño, porque parece que el sitio estaba a nombre de una corporación y entonces al pasar los activos a él, pues no sería responsable o no habría con qué pagar. Pero trascendido eso, y por qué hago el paralelismo, es porque el seguro mínimamente tiene un límite, hasta cierta cantidad. Después de eso tienes que buscar a ver con qué se paga. ¿Y cómo cobra? Pero también el seguro, si hubo una negligencia, el seguro va a investigar. El seguro va a investigar y se pudiera negar. Claro. Y entonces ocurre un caso dentro del caso. Y al final del día, tú podrías inclusive tener de aliado, o las personas que están demandando podrían tener de aliado al que menos seguro. Al seguro, porque el seguro va a buscar no pagar. Uh-huh. Y va a investigar hasta debajo de las piedras de donde sea, buscar el no pagar. Y te va a decir, tú debiste haber hecho esto, y no lo hiciste. Precisamente. Entonces, finalmente, los familiares que están demandando al gobierno y a la empresa podrían tener como aliado a la aseguradora que está buscando cómo decirle que no. Claro, al final. Y más una cuantía tan alta. Una cuantía tan alta que puede descapitalizar una agencia, una compañía de seguros y mandar daños punitivos, eso no siempre ha existido en Puerto Rico. No siempre ha existido, y va a penalizar ese tipo de actuación de dejadez y de negligencia. Y hay que demostrarlo, no son fáciles de probar, conlleva un descubrimiento de prueba y una destreza legal bien amplia. Y yo creo que estos casos siempre comienzan una vez el descubrimiento de prueba termina, comienzan con una mesa de negociación en cuanto a ofertas y contraofertas, buscando un poco esconder esos daños punitivos. Va a determinar lo que va a pasar. Esto es un caso que no se va a resolver este verano ni estas navidades. Va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo. Un caso civil va a tomar tiempo. Y como tú dices, pudiera llegar a las diferentes etapas del sistema judicial. Sí, por supuesto. Porque... Mira, ¿qué está pasando en la Cámara? Están las vistas que tiene que ver con el presupuesto. Se está llevando de la mano OGP, Hacienda, AFAF. La Junta también está inmersa en ciertas conversaciones. Nos han dejado saber los poderes que son. Ahorita viene con nosotros el representante Eddie Charbonnier a hablar de algunos de estos asuntos. Se contempla inclusive el cierre de 200 escuelas adicionales, de las 600 que ya se habían cerrado entre 2012 y 2021. Eso es así. Yo creo que la Comisión de Hacienda está haciendo... Pero no hay matrícula, Ramón. No hay estudiantes. O sea, aquí habían 800,000 estudiantes en un momento dado y quedan menos de 180 y pico mil estudiantes. Y es irreal, o sea... Pero cuando se propuso eso en la UPI, mataron al presidente y lo sacaron. Bueno, pues hay que sentarse políticamente. Y eso será materia de discusión y
le corresponderá al partido de gobierno. Pero porque se usa como balón político con las minorías, bueno, por parte de las minorías. Pero al final del día le corresponde a ellos fueron los que ganaron. Nosotros nos corresponde fiscalizar y dar soluciones que muchas veces no nos hacen caso. Un ratito. Bueno, de fiscalizar. Yo lo llamo fiscalizar. Y dar soluciones que muchas veces no nos hacen caso, pero ahí pasa estamos. Que el propio Partido Popular en un momento dado criticó el cierre de las escuelas cuando lo hizo también cuando fue su turno. Y hay que ser justo y hay que ser sincero en el sentido de que si no hay matrícula, pues no hay matrícula. No es lógico mantener una escuela con menos de 100 estudiantes en un lugar donde la operación te cuesta muchísimo. Lo económico, por supuesto. No podemos tener gusto de champán con bolsillo de Maví, ¿verdad? Por decir algo. Y aquí ha pasado que hay municipios, yo me he reunido con alcaldes, en donde hay escuelas que tienen 300 estudiantes y albergan una matrícula de 1,000, o sea, podrían aguantar hasta 1,000 estudiantes, y hay escuelas que tienen 100 estudiantes cerca, porque esos estudiantes, en vez de mandarlos a otros sitios, no los consolidan en la escuela que aguanta. En los sistemas educativos, como en otros también, a veces en el de medicina también es igual, que el dinero es por fórmula, por cuántos participantes tú tengas que califiquen para esas ayudas. Sí, ¿qué cantidad por y ahí está la transportación, ahí está la educación especial, ahí está los comedores y otra serie de recursos también que se reciben de acuerdo a cuántos niños tú tengas. Y a base de eso es que te dan al final del día, y eso obviamente entra a tu patrimonio como el presupuesto consolidado, ¿verdad? De las ayudas federales, pero la realidad es que si no hay, no está, no puedes ni tan siquiera solicitar. Bueno, hay dos cosas sobre eso. Con los aires que hay en los Estados Unidos con el recorte de fondos federales por parte de la administración Trump, yo creo que eso es lo que puede suceder, o yo creo que eso es lo que más cerca está. Y número dos, pues entonces va a permitir se va a necesitar que el Departamento de Educación corte los gastos administrativos, que la última que yo lo verifiqué estaba en casi un 40 y pico de % se iba en gastos administrativos. Es una cosa absurda y hasta casi obscena, porque al final del día, si no tenemos esos fondos, pues si no hay estudiantes, el fin del Departamento de Educación, y esto va a sonar duro y me sostengo en lo que voy a decir, no son los maestros, no es el edificio en San Juan, es el estudiante en cada una de las escuelas. Eso fue lo que dijo Donald Trump. Pues precisamente, por ahí es que viene. Gracias, Ramón, por estar con nosotros. Oye, mis condolencias al mundo católico. Yo soy católico por la muerte del Papa, así que veremos a ver qué sucede en estos días. Regresamos en breve aquí con Nación Z con el licenciado Eddie López a través de otros asuntos que trascienden del fin de semana. Es el arresto y procesamiento. Recuerden que estos casos, cuando se tratan de servidores públicos, tienen dos vías, particularmente los oficiales que tienen que ver con ley y orden. Y una de esas ramas es los oficiales de corrección. Y en el fin de semana se interviene con una de ellas que parece que tenía algún tipo de padecimiento de salud y cuando va de camino a ese tratamiento, el perro que detecta sustancias la marca, lo que se llama. Y en esa marca, buscan lo que había, trasciende que había algo de marihuana, le encontraron parece que algo también en su vehículo, adulterada con fentanilo, lo cual es un problema bastante amplio en las cárceles y que ha estado tratando de contrarrestarse en diferentes iniciativas, y el secretario está bien comprometido con eso, y se procesa, se arresta a esta joven. Y también sufre el proceso que es administrativo en cuanto a una suspensión de empleo y sueldo. Vemos consecuencias directas, pudiera esta no ser la única, y mucha gente se pregunta cómo entra este fentanilo en las cárceles que tanto mal está causando tanto dentro como fuera. Y aquí vemos una situación inmediata en cuanto a los oficiales y cómo esto habrá de trabajarse mucho más allá de los visitantes o de cómo pudiera entrar la droga en las cárceles. Pues aquí estamos viendo un ejemplo de esto, y dice el secretario Quiñones que continuará este tipo de intervenciones. Ya está aquí con nosotros el representante Eddie Charbonnier y Chinea, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Buenos días, representante. Buenos días, Eddie. Buenos días a la Chero, los amigos que nos sintonizan, y mi abrazo solidario y más sentido pésame a todos los católicos en Puerto Rico y alrededor del mundo ante la muerte del Papa. Sede vacante. Papa Francisco. Sí, ahora empieza un proceso. Ahora empieza un proceso para la sustitución, y estamos viendo todo lo que está pasando allá
en Roma, ¿verdad? Donde mucha gente se han convocado en la plaza para darle el pésame, luego de que ayer parecía una mejoría, ¿verdad? Que estuviera en esos procesos. Representantes, se está llevando a cabo las vistas de presupuesto, han ido diversas figuras y personalidades allí y recientemente estuvo el secretario de Educación y parece que va a haber un revuelo porque dijo que pudieran cerrarse o ajustarse los presupuestos de hasta 200 centros educativos. ¿Con qué se come ese combo? ¿Cómo se lo explicamos al marciano? Cada vez que se habla de cerrar instituciones educativas, aquí la gente se quiere rasgar las vestiduras. Primero, según uno dice a veces, cuando uno fiscaliza, dice las cosas buenas, que decir las malas, que decir las buenas. Yo creo que el compañero representante que estaba aquí, lo felicito, demuestra altura en el proceso político. Yo siempre lo he invitado a que se parte del PNP, porque es un gran legislador. Ramón. Una pena que su partido no lo valore, porque es un gran legislador, un gran ser humano. Pero él dijo lo correcto. Eso no lo valoran. No, yo entiendo. Es que no, a veces ahí ellos tienen gente talentosa, los tienen. No son muchos, pero los tienen. Pero ¿cómo es eso que no lo valoran? Bueno, una persona de valor, o sea, que tiene una persona no tan solo un gran ser humano, sino un muchacho, una persona capacitada, un buen abogado, conoce el electoral. Y su análisis que lo dijo aquí, lo dijo con la honestidad que Puerto Rico espera. Así es. Sin estar pintándolo de colores políticos. Si algo es bueno y si es malo es malo. No importa que lo diga. Como decía aquel entonces que decía, Fernando Martínez decía 2 más 2 son 4, que lo digo un loco, ¿verdad? Claro. Pues volviendo al tema de educación. Lo que pasa es que ese 2 más 2 no siempre ha estado claro. Claro. Es que PNP y Popular. Es que si alguien hace algo bueno, tiene que. Y eso fue lo que se le criticó en su día a Julia Kelleher, más allá del problema que tuvo, ¿verdad? Claro. De penal. Pero que no se presentó ese informe de cuánto representaba quizás en dólares y centavos el cerrar esas escuelas. Pero lo primero, y qué bueno que traes el tema, porque hay cosas que aclarar, principalmente cuando uno está fuera de Puerto Rico en foros de liderato. Siempre se le acusa a los gobiernos de Puerto Rico, el que esté de turno, de que somos la única jurisdicción que estamos cerrando escuelas, y eso lo utilizan de balón político. Cuando van al Congreso, los congresistas más a la izquierda y en los foros que apoyan las cosas de la izquierda y alguna comunidad por ir para los estados, pues quizás mal orientada, traen el tema que cierran escuelas, que es un asunto de demografía básica. Si no nacen niños, las escuelas tienen que consolidarse. De hecho, no es la escuela pública, los colegios están cerrando. Sí. Católicos, las escuelas privadas están cerrando. Hay un reto, yo recuerdo cuando hace unos años atrás, para darte un número específico, para el 2012, había 1.479 escuelas. Yo le pregunté al secretario, que la vista fue la semana pasada, hay 800 y pico. Estamos hablando de que se han perdido casi la mitad de las escuelas. Ahora, el reto, y es algo que el secretario, que yo solo pedí, al haber menos escuelas, menos niños, básicamente el mismo presupuesto, lo que uno espera es que haya más eficiencia. Y ese es el reto que tiene el secretario ahora. Uno no cierra escuela porque uno es malo o porque el secretario es un personaje nefasto. En el caso mío de San Juan, del Distrito 1, pues quizás es más fácil tomar una decisión porque la distancia entre una escuela y otra, pues técnicamente o se puede ir a pie o se puede usar la guagua de ama, ¿verdad? Transporte público. Ahora, hay lugares donde sí, ciertamente hay que coger las cosas un poquito más con calma. Y tomar otros factores. Claro, por ejemplo, en el centro de la isla, la distancia entre un barrio y otro puede ser 45 Lo que pasa minutos. es que, representante, parecería que hay gente que entiende, hay una escuela de pensamiento, es muy válida, que el gobierno no está para correrse con fiducia, como la fiducia que se utiliza en una corporación, y que el gobierno no debería correrse como una corporación privada donde se hace un análisis de dólares y centavos. Y yo creo que al final del día, esa misma gente son los que se quejan de que se invierte en políticas públicas fallidas y se sigue haciendo lo mismo y nada cambia. Bueno, lo que pasa es que no es dólares y centavos, es sentido común, porque no, más allá de dólares y centavos, estamos hablando de para qué es una escuela, para educar a los niños, que es un derecho, hasta escuela primaria, un derecho constitucional. Tiene que haber niños, si no hay niños no hay escuela. Pero si hay 2 niños, eso pues es suficiente para correr una escuela de 100 personas. Bueno, es que eso son decisiones porque esos 2 niños tienen que educarse. Se busca la educación, pero ese es el problema, que tienes que tomar decisiones sabias, porque el secretario nos comentó el alto costo de mantener una escuela. Y sin contar los maestros, que es otro tema que yo le preguntaba, lo encontraba hasta cierto punto gracioso, que uno escucha siempre cuando empieza el semestre escolar que hay excedente de maestros. Y yo, pero ¿cómo rayo excedente de maestros? Si es que a veces a veces cuando empieza la clase no llega el maestro al salón de clase. Y son cosas que quizás en los 80, en los 70 o en los 90 eran aceptables. Pero hoy día, más allá de lo que tú acabas de comentar, de que si el gobierno debe estar para servir o no, etcétera, que sí está para servir, es algo de sentido común de servirle a los niños. Máxime cuando casi la mitad de la población es de educación especial. O sea que requiere un tratamiento más delicado, más especializado. Pero yo creo que yo confío mucho en este secretario. Eliezer Ramos es un gran secretario. Ya estuvo allí, conoce el sistema, viene del área de educación especial. Pero son retos que hay, y no Puerto Rico, en el mundo. De hecho, yo le comenté, mi única sugerencia fue que el año pasado, cuando estaba el secretario de Educación Cardona, que es un gran secretario también federal, yo fui con el alcalde de Camuy, Gaby Hernández, que preside la Federación de Alcaldes,
y con un grupo de alcaldes, Gary Colón Berlingeri, que preside el CRIM, y era que ante la preocupación de que el sistema de educación en Puerto Rico, la verdad, no es el mejor de los Estados Unidos. Y el secretario nos comenta que las únicas dos jurisdicciones que todavía están en un sistema unificado es Puerto Rico y Hawái. Quizás porque somos islas, no sé cuál es la razón. Ya. Los demás están segmentados por school district o otra forma de dirección. Y eso lo que hace es que... han funcionado. No, ese es el debate. Hay un debate debate filosófico. En debate filosófico, el secretario me dice que él prefiere el sistema como está actual. Claro, está poniendo unos puntos de eficiencia. Yo entiendo que debemos darle más oportunidad a los alcaldes que tengan el presupuesto. Por ejemplo, tienes el caso de San Juan, cuando estaba Jorge Santini, que se hizo el escudo de San Juan, y definitivamente funcionó. Hay alcaldes que tienen el capital, Bayamón, Carolina, que podrían adoptar algunas escuelas, más allá del mantenimiento, sino la parte educativa también, con las famosas LEA, que es el Local Education Agency, que ya es una ley que se creó hace unos años atrás, nosotros la corregimos en la legislatura, y permite que los alcaldes puedan crear sus regiones. Pero el futuro de la educación va en esa línea, porque si no, y no tan solo la educación primaria, tema que nadie quiere tocar, después la Universidad de Puerto Rico también. Tienen que haber jóvenes, por tienen eso que haber se niños. limpiaron al presidente. Si pasado. no nacen niños, que es una responsabilidad mía, tuya, Achero, si todavía quiere parir todavía. Achero, no, dice, llévatela, Achero. Si Achero quiere todavía añadir a la sociedad, añadir niños, pero es un asunto de demografía, no está solo en Puerto Rico, en los 50 estados. Y esa merma poblacional está llevándonos, tenemos. Donde estamos ahora, la universidad por lo menos tiene otra oportunidad porque tú puedes ser más creativo y traer estudiantes de otras partes del mundo. Y quizás puedas aumentar tu matrícula. Claro. La escuela elemental es más difícil, pero el plan tiene que darse. Lo que sí yo exigí, y el secretario lo entiende muy bien, es la eficiencia, de nuevo. Menos niños, menos escuelas, básicamente el mismo presupuesto. Lo que se llama el presupuesto consolidado, representante, que es los fondos federales versus los fondos que se recogen de diferentes partidas aquí. ¿Cuánto está más o menos? ¿3-1? Bueno, es casi 49% federal. Okay. El fondo local, el fondo estatal serían 2.9 billones de dólares, que es lo que estamos viendo en el presupuesto actual. El resto viene de partidas federales, que es un 49%, me dijo el secretario. O sea, la mitad. Eso para educación. No, educación. Pero en general, para propósitos del presupuesto. El presupuesto de Puerto Rico, de los 13.2 billones, versus 21, 22 casi y 40 y pico por ciento son fondos federales. Ok. Muchos de esos fondos vienen por fórmula. Correcto. De acuerdo a los participantes que haya. Correcto. Educación, corrección, salud. Todo es de acuerdo al número de vidas y de participantes. Claro. Entonces, si tenemos menos población, no es que se vaya a impactar porque nos van a recortar fondos. Es que tenemos menos participantes y cuando sometemos ese bid para allá, esa solicitud, evidentemente va a ser menos chavos porque hay menos participantes, ¿o no? Eso depende, porque en el caso de Puerto Rico, por ser colonia / territorio, no necesariamente a veces todos los programas se tratan de la misma forma, pero ciertamente todos los que son los grants, los CBDG, todo ese tipo de fondos. No, por eso particularicé corrección, algunos, salud, cierto, totalmente. Y eso le pasa, ¿sabes quién se ve más afectado? Los alcaldes. Ya. Porque los alcaldes, en el caso del Estado, pues tú sigues teniendo por lo menos 3.2 billones, millones de ciudadanos. O sea, que te permite hacer la propuesta. Los municipios, ese número cambia. Y a veces entre medio millón, que es un número base, a 200,000 es una diferencia, o 400,000. Por eso es que muchos alcaldes tenían los famosos consorcios en el pasado. Claro. Pero tú tienes un punto bien importante. Es más, le voy a decir más, esta no se la leyeron con una ley local de saber a los alcaldes, que está basado en población. Los alcaldes que vengan nuevos, si pierden población, hay que bajarle el sueldo. Claro. Que eso fue un disparate de la legislatura en aquel entonces, pero ni modo. Pero es que los municipios son criaturas de la legislatura. Claro, pero hicieron esa, estoy claro, pero no era tema para otro día, pero no es justo la forma que lo hicieron. Pero volviendo al tema, ciertamente al perder población en Puerto Rico y los municipios también, eso claro que afecta el proceso de solicitar fondos federales. Por eso es que mi invitación en todas las vistas públicas no tan solo ha sido la transparencia de que se han recibido comunicación de alguna agencia federal, ya sea correo electrónico, llamada, comentario, etcétera, de la que se va a perder algún fondo, sino que sean eficientes en el manejo de los fondos que tienen ahora de cara al futuro. Por eso mismo que tú acabas de preguntar, si algunos programas que ya tú sabes que tienes en tu agencia funcionan por fórmula y tienes menos personas, pues sabes que va a tener un recorte. Eso es lógica 101 y no necesariamente el gobierno opera de esa forma. Es cuando explota la cosa, el tostón, como le queramos llamar, que mira, pasó esto, ahora tenemos que ajustar. Representante, al menos los últimos 4 o 5 representantes o presidentes de las comisiones de Hacienda de la Cámara, yo he estado bastante cerca. Y usted en este proceso de vista está haciendo algo distinto que yo no lo había visto. Se había tratado el asunto de ver cómo, si se están pagando las deudas de utilidades. Pero usted está haciendo una pregunta consistentemente en estas vistas que tiene que ver con deudas de agencias y de corporaciones públicas, ya sea por multas que imponen,
o deudas que tengan, inclusive contra otras dependencias. ¿Y qué tú estás haciendo más allá de pedirme más chavos a mí por reclamar lo que a ti te deben? Definitivo, ¿no? Le hemos preguntado ¿De dónde salió eso? Bueno, es que ¿Una exigencia de la Junta de Supervisión Fiscal quizás? no, fíjate, ellos lo ven de la misma forma, por lo que hemos dialogado, pero es algo de lógica 101 y de Administración de Finanzas y Presupuesto 101. Como pasa en tu vida privada, tú chequeas a quién tú le debes primero. ¿Y quién te debe a ti? Y quién te debe a ti y cuáles son ¿verdad? Y tu ingreso, ya sea tu salario, el dividendo, etcétera, lo que tengas. Pues aquí hay algo que nos sorprendió en algunas agencias que sobrepasan, algunas pasan un número bastante significativo de deudas por cobrar. Claro está, por darte un ejemplo. Si tú tienes una deuda por cobrar de 20 millones, no es que tú la vas a cobrar completa. De hecho, ni en la empresa privada tú la recobras completa. Pero por lo menos si tú puedes recobrar 3 millones de esos 20, pues estás ganando. Y como tú bien dices, no le hemos estar pidiendo cuando tienes ineficiencia. Tú tienes un presupuesto corto, evalúa cuánto pagas de renta. A ver si hay otro edificio que te puedes mudar. Pero hay agencias que tienen mucho dinero en la calle por recobrar y tienen que buscarlo, punto. Pero en el caso de las utilidades, pudieran venir de otras agencias de gobierno. No que necesariamente. Al final sean ¿verdad? Porque sí, buena. estás quitando a uno para darle a otro. Excelente pregunta, pero ese no fue el caso. Aquí estamos hablando de sector privado, demandas que están pendientes, que ellos han ganado y no han sido eficientes en cobrarlas. Tienes que cobrar. Wow. Y en el caso de, ¿verdad? Y por pagar, la Junta de Supervisión Fiscal corrigió la mala costumbre de las utilidades, entiéndase, agua y luz. Porque en el pasado lo que se hace es que cuando el legislador le ponía la partida. ¿Qué se hizo con eso? Esa parte es importante. No, bien interesante. Y fue la Junta. Que la Junta no tiene cosas buenas. Muchas cosas buenas. Esa fue una. Tú le dabas a una agencia, por ejemplo, por darte un ejemplo, sus 20 millones para que pagaran la luz y el agua. Y venía esa agencia y con esos 20 millones compraba vehículos, pagaba nóminas y otras cosas. Y la Junta lo que hizo fue que, aunque aparece la línea en ese presupuesto, esos fondos los tiene OGP, Oficina de Gerencia de Presupuesto. Y es OGP quien paga. Precisamente. O sea, ya yo no le estoy dando los chavos al secretario para que pague la luz. No, porque se ponían creativos. Mamá y papá dicen, no, te lo voy a pagar yo para asegurar que ese chavo no se ponían creativos. Y eso traía el problema, no tan solo ponías en acueducto. Porque eso nunca trajo señalamientos de nadie. Que iban de año en año a decir. No, viste el chiste, que el chiste no gracioso. Ponías acueducto en precario, ponías la energía eléctrica, por eso está en quiebra. O las otras agencias, tú le debías a otro y no lo pagaban. Y no le cortaban. Claro, o sea, OGP ahora controla, sí, porque ahorramos a los servicios. Tú no puedes cortarle la luz a Fortaleza le hicieron lo mismo. Pues no sé si le pasó a la Fortaleza o no, pero si no la pagas, tiene que cortársela. Claro. Por lo menos tienen planta. Y si no se la pelada, más vale que sirva la planta, si no vas a tener problemas allí. Pero tienen que pagar. Wow. Y OGP tiene ese control ahora a través de la Junta, primero para que se les pague y para que los secretarios no se pongan creativos. Nosotros tenemos planta y tenemos diésel. ¿Aquí? Eso fue lo que dijo la secretaria de Estado. Bueno, en la ausencia de la gobernadora es que cuando el manejo del apagón. Luego de los huracanes Irma y María. ¿Apagón santo o santo apagón? Bueno, yo no. ¿Cómo lo detalla? Gracioso no fue para nadie. Yo diría que hay un reto grande en el tema energético, grandísimo. Primero porque fue una promesa principal de campaña de la gobernadora. Ese tema, sin duda alguna, ¿no? Yo creo que no hay analista político o político de partido que sepa que eso le costó la elección a Pedro Pierluisi. Fue el tema principal. Sin duda. Quizás por su laxitud y hasta cierto punto. Permisibilidad. No, la complicidad de su complicidad. Oh, sí, de sus asesores y su equipo de él no, porque él es un gran ser humano. Pero desde las APP y los demás, lucían, cada vez que Luma hacía algo, y parece que tiene un club de aplauso. En vez de fiscalizar, pues aplaudían. Ahora José Colón tiene el reto, como es el que ocupa la posición de las alianzas público-privadas, que ahora le llaman el sal de energía, pero está en esa posición. Sí. Porque Jennifer, muy inteligente, lo coloca la gobernadora en el tema, dentro de la agencia de APP, para que tenga el poder de fiscalizar. Siempre hubo ese poder de fiscalizar. Que no se ejerció, pues ahí pagaron. La factura se pagó en la primaria. Pero el contrato ahora, no permite para esa fiscalización. No, sí, bueno, pero las alianzas público-privadas es la única. No el sal de energía. Bueno, por eso tuvieron que innovar el contrato de Genera. Pero claro, pero ahí tú tienes que ser eficiente y fiscalizar, porque ahora mismo la última etapa o capítulo de este libro del programa energético en Puerto Rico, que ahora es echar la papa caliente. Genera dice que es Luma y Luma dice que es Genera. Pues ahí el SAR de energía tiene que ser eficiente, hay unos mecanismos para multar, ser transparente, explicar qué está pasando. Acaban de pasar una ley para multar hasta en 125,000. Claro, lo vio Víctor Pared con excelencia en la Comisión de Gobierno. Hay gente que dice que el contrato, que fue la ley entre las partes que se firmó, no cabe ahí, esas multas. Eso habría que evaluarlo. Yo siempre dije, y eso fue administración pasada. Si yo no pacté contigo que te puedo multar, yo puedo pasar todas las leyes pasadas, que yo quiera. 2 administraciones anteriores, pero mira el problema que hay aquí. Y es algo que hay que ser transparente. Y tengo que decir que hubo un economista que lo felicito,
fue quien único lo trabajó con altura y cómo es la cosa. Primero tienes el problema de la quiebra de energía eléctrica, que mientras eso no se acabe, así que la Junta y el gobierno tienen que ponerse de ¿Pero acuerdo. qué tiene que ver eso con las multas? No, déjame explicarte una parte importante. Para que se pueda trabajar los fondos que están disponibles para recuperar el sistema, definitivamente tienes que acabar con la quiebra primero. Eso aguanta muchos de los fondos que están disponibles. Cierro ese paréntesis. Segunda etapa. Todos sabemos que en el verano, la primavera ya empezó el verano, pues ya está caliente. Cuando suban las temperaturas, todo el mundo tiende a subir, a prender más los aires. En adición, mucha gente está de vacaciones, va para su casa, los niños también, se aumenta el consumo. El problema que tenemos es de generación. Aunque esta vez dijeron que fue una ramita otra vez que tocó whatever, dijeron una historia de la famosa línea de transmisión, eso es Luma. Vegetación, y eso es Luma. El asunto que hay cerca de media docena de plantas que no están en Pero funcionamiento. esa es la peor parte. 2 años después de que entrara Genera. Aquí hay para repartir para los dos lados. Estoy clarísimo. ¿Por qué hay sentencias de cárcel para la gente cuando hace las cosas mal? Consecuencias. Como disuasivo. Pero entonces aquí la consecuencia parece no poder entrar en vigor porque no los podemos multar. Todavía estaban bonificando porque cumplían con los índices. Ese tema, hasta hace un mes. Ahí sí la ley lo permite, especialmente con Genera, porque distinto a Luma, el contrato de Genera se hizo mucho más con mucho más cuidado, con mucho más garra, que el de Luma no lo tuvo. Pero si estamos permitiendo que bonifiquen, ¿cómo vamos a salir de ellos? Que fue la promesa en la campaña. Esa mucha parte, gente se pregunta. Yo espero del SAL de Energía que atienda esa situación, porque sí tiene poder, distinto al caso de Luma, el contrato es mucho más débil. De nuevo, yo lo he dicho aquí en otras ocasiones, yo no era fanático de las APP bajo las dos administraciones pasadas. No me gustaba la forma que ellos trabajaban, lo he mencionado, lo dije en otra vista pública. Algunas, déjame corregir, yo estoy a favor de las alianzas público-privadas 100%. El problema es cuando tú diriges esa agencia, tú tienes un rol fiscalizador también. No es buscar al cliente para que coja las obras y después te a trabajar con él si lo vas a hacer después, porque ese es el problema que no disimulan. Sí, pero representante, porque al final del día todo tiene que ver con qué pactamos entre usted y yo. Claro. ¿Cuál es la letra del contrato? ¿Y cómo yo tuve que modificar ese contrato? Sí. Porque por mucho RFP y mucho proceso de competitividad que haya, subasta o como le quiera llamar, no hay una retaíla de gente tampoco ahí ready para coger ese contrato bajo esas condiciones. Entonces, yo tuve que pactar bajo esas condiciones porque eso era lo que había. Entonces, ahora yo cambiarte las condiciones, ya sea por ley o por cualquier otra cosa, es complicado, porque eso también va a quien pudiera venir después. Mira, esta gente mira lo que hicieron. Pero también hay suficiente, yo creo que eso no es secreto, ya hay suficiente en esa mochila para decir, estos no son los que deben estar haciendo. Pero algo positivo que pasó, ¿o no? Hay algo positivo que pasó en esta emergencia. La gobernadora tuvo comunicación directa con la Casa Blanca y hubo hasta, lo tengo guardado, hubo hasta una comunicación oficial del secretario de Energía federal republicano, porque a veces dicen cosas, los republicanos son más complicados que los demócratas. Fue más complicado, eso llegó, porque fue lo primero que había que hacer, era hablar con las instituciones federales. Me lo digo aquí, el mismo miércoles, el SAR de la Energía. Y yo lo hablé, te lo digo, porque esta conversación la puedo decir aquí, porque aunque fue la fortaleza, la tuve con la gobernadora. La gobernadora, desde la juramentación de Donald Trump, cuando fue las veces que ha ido a Casa Blanca, ella pidió principalmente reunirse con los secretarios. El presidente siempre le pregunta a los gobernadores en todos los eventos cuáles son sus top 5, top 3 situaciones que tengan, sus primeras 3 con su estado. Y la gobernadora pidió energía. Y en las actividades que ha habido en la Casa Blanca, ella ha estado, y lo puede constatar con la foto, al lado del secretario de Energía. Y no fue casualidad que a la media hora del apagón, el propio secretario de Energía en sus redes oficiales comunicó su preocupación y quería eficiencia sobre el asunto de Puerto Rico. Eso es importante porque ahora en verano, y esto es algo que viene ahora. No puedes tapar el cielo con la mano. ¿Qué tienes que trabajar? O traes más barcazas de gas para que se produzca más energía, o acaban y llegan las baterías de Tesla que se anunciaron el cuatrienio pasado con la pasada energía secretaria. ¿Sabías que llega el cable primero, representante? Y eso, si eso no es... No, el cable, ya lo mencionó Marco Rubio, que aparentemente van por esa línea, que van a generar energía en RD, aunque RD no produce suficiente para ellos, pero para generar dinero van a producir y traer un cable para acá. Si eso lo financia el gobierno federal, pues allá ellos, ¿verdad? Pero el problema es que acá sí queremos tener energía nosotros, ¿verdad? Y en la situación que tenemos sobre la mesa es que si no llegan esas situaciones que te mencioné, esas variables, va a haber problema. En el proceso primarista se hablaba de que todos los candidatos a la gobernación decían, Luma se tiene que ir. Y algo que no se traía era si iba a haber resistencia a que eso ocurriera de las esferas federales, inclusive de la Junta de Supervisión Fiscal, para remover a cualquiera de ellos y cambiarlo por otro, porque alguien tiene que venir a hacerlo. Hay que pedir permiso al gobierno federal. Ellos nos tienen que dar ese aval.
Ok, no necesariamente en la parte del contrato, pero como hay tanto dinero federal envuelto de la recuperación, estamos hablando de billones de dólares, con B grande, como decía otro analista político, y ese dinero tú no se lo vas a entregar en la mano a cualquier persona. El dueño del oro es el que pone las reglas. Claro que sí, el gobierno federal y máxime si Puerto Rico es una colonia con mucho más que los estados, tiene todo el poder del mundo y máxime cuando hay un compromiso de no tan solo reconstruir todo el power grid o la red eléctrica de Puerto Rico, sino hacer una transformación de la forma que producimos energía con bunker fuel, etcétera, a gas natural, si la administración Trump cambia la forma de ver el mundo en cuanto a la producción de energía. Hasta ahora la generación en Puerto Rico estamos inclinados a gas natural. Los operadores quizás estén más relax por eso, porque saben que conseguir esa aprobación no va a ser inmediata. No necesariamente porque la fiscalización va a estar también. Y la Junta de Control Fiscal, que básicamente es un gobierno paralelo creado por el Congreso de los Estados Unidos. La fiscalización, representante, el marco jurídico tiene que estar ahí. Son los dos. Hay una responsabilidad, tiene claro. Tiene que proveer el contrato para que esa fiscalización entre y haya consecuencias. Pero la consecuencia la van a tener, tú no le sueltas a los chavos. O sea, para eso no hace falta el contrato. Por eso es que no se han desembolsado esos 19 millones de dólares. El dinero no se ha dado porque, a mi juicio, esta es la opinión mía, yo creo que el finiquitar la quiebra eléctrica es totalmente necesario para que entonces tú puedas finalmente tener una PP de verdad. Porque lo dije en una vista pública en el pasado y lo repito, lo de Luma nunca fue una PP de verdad. Eso fue un contrato ahí medio light porque no había otra alternativa en ese momento y estamos corriendo con eso por ahí, ¿verdad? Eso hay que corregirlo y la única forma es que tengas un operador que pueda realmente administrar todo el sistema, finalmente salir de lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica y pasar completamente a un operador que tenga todas las reglas de juego y pueda usar los chavos para reconstruir la red en Puerto Rico, porque ciertamente es el tema principal. Y ya la Casa Blanca lo conoce y lo ha advertido. Quiero hablar del riesgo fiscal de salud cuando regresemos de la pausa, representante. Y también algo que me preocupa, ya que quiere meterse en la quiebra de energía eléctrica, el que se solvente obligaciones de la corporación pública con otros bolsillos. ¿Cuán preocupante o cuán riesgoso pudiera ser eso? Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Dialogando, le robé unos minutos adicionales al representante Eddie Charbonnier. Ya mismo está con nosotros la ex senadora Keren Riquelme. Representante, le decía que me preocupaba el asunto de la quiebra porque por lo menos lo que son las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, y manifiesto mi prejuicio porque tú sabes que yo tengo 2 en casa allí que dependen de eso, se va a pagar de otros bolsillos. Y eso evidentemente es una responsabilidad de la corporación pública con la cual se obligó con sus pensionados. Los bonistas ya han solicitado participar de la revisión tarifaria en el negociado de energía. Pudieran decir, si tú estás pagando cosas de allá, yo quiero ir contra ese bolsillo también, ir contra el presupuesto general y no necesariamente con las ganancias netas, como dicen sus emisiones de bono. Bueno, a la hora de tú alegar, tú alegas como abogado lo que tú quieras, ¿verdad? Claro. Y pueden alegar 50,000, 60,000, 60, lo que quieran decirle cosas, ¿verdad? Sí. Inventos pueden tener. La cuestión es que la Junta, que es el que representa legalmente al gobierno de Puerto Rico, like it or not, ellos son los que le toca representarnos ahí y fueron los de la idea de o reprogramarlo, porque nosotros presentamos una resolución distinta. Ellos fueron los que mandaron a detenerla. Pero les están cuestionando si esa ganancia neta existe o no. Claro, es que es normal. Es que el proceso que es bien técnico y difícil, lo que está pasando, finiquitando ya, terminando en Puerto Rico, el proceso de quiebra, es como en la vida privada tuya. Si tú te cantas pelado, pues no puedes andar el viernes en la placita jangueando con el guatusi porque tú dices que no tienes chavo. Y el que te está velando va a decir, pero espérate. Son a peso, no, pero no importa si estás pelado, ¿verdad? Y te van a estar velando y decir, pero tú no dijiste que tú no tenías chavo. Ciertamente, explicado lo más sencillo posible, claro, el que tú le debes te va a estar velando y decir, pero si tú sacaste un pesito para esto, pues puedes sacar para lo otro. Pero aquí hay un factor humano que estamos hablando de un tema que no es solamente es hasta el 30 de junio. ¿Cómo ha ocurrido en otras jurisdicciones? Te soy sincero, no he estudiado la parte jurídica de cómo lo han trabajado otras, pero lo que sí te digo es que en este caso es para cubrir la falta de fondos hasta el 30 de junio. Una sola vez, no es que vas a estar cogiendo todos los años. Y es tipo préstamo. Claro, no es un relajo de que vas a estar financiando todos los años, porque entonces ahí sí va a pasar lo que tú mencionas, se va a abrir la puerta y el que pero la gobernadora ha hablado de una alternativa a largo plazo para. Sí, lo que pasa es que a corto plazo lo que pasó fue que se quedaron sin claro. de ahora mismo, pero ¿qué hay? Mientras hablamos hoy, no hay chavo para pagarlas al 30 de junio. Y tienes que pagarle porque se van a caer sin chavitos, gente. El presupuesto no da para más. Eso es así. O sea, tienen que buscarlo, no los van a sacar. La Junta tiene el poder, porque tiene un sinnúmero de fondos que están en OGP bajo custodia, de permitir que se reprogramen, que los libera, o la sugerencia que nadie quiere aceptar, porque nadie quiere que te suban la luz, ni yo tampoco, ni nadie, ni con un centavo, que vayas al negociado de energía, hagas un aumento temporero para pagar esas pensiones. Yo me opongo a eso. Y la gobernadora también.
Ahora hay que trabajar con la Junta cómo lo van a hacer. Para salir de la Junta tenemos que transicionar ¿verdad? De alguna manera llegar a algún tipo de acuerdo con la quiebra de energía eléctrica, o pudiéramos salir de la Junta sin eso. Es que no, es que tiene que acabar la última que queda de Puerto Rico es PREPA, la energía eléctrica. Ellos son los que están autorizados por ley federal a representar a Puerto Rico ante la Corte de Quiebra. Tiene que acabar con eso. Esto es como, ¿verdad? Como los elementos del delito o la receta de un bizcocho. Tiene que cumplir con lo que dice la receta, ¿verdad? Una de ellas es que terminar la quiebra. Otras son los presupuestos balanceados, consecutivos. Mientras estemos bajo título 3. Por eso, pero hay que sacar. Ya han habido ciertos claims de que se termine el título 3. Pero que se vaya al procedimiento ordinario. Pues sería nefasto para Puerto Rico. Sí, pero eso hay que manejarlo. La juez se ha resistido. Eso hay que manejarlo con un poquito de pinza. Recuerda que Puerto Rico sí tiene un derecho hasta el 83, que había un senador racista del sur de los Estados Unidos que sacó a Puerto Rico de los presos de quiebra. Por eso es que tenemos promesa. Por eso es que se creó la ley especial y por eso tenemos una corte especial para el tema. Y también tenemos una para moratoria. El tema actual. Y también hemos tenido una moratoria que nos ha beneficiado. Todo tiene un lado bueno y un lado malo. Pero fue precisamente esa mala jugada en aquel entonces que permitió jugar esto que está pasando en Puerto Rico. Ahora, claro, yo soy lo que te reconozco y fue una idea criticada en aquel entonces del comisionado residente Pierluisi, principalmente, y logró un stake que fue la parte principal. La única parte súper positiva de esa ley federal fue que no te cobraran. Porque aunque suena el tema aburrido y lo demás, nuestra constitución. Sí, pero peor que esos dos lugares. Nuestra constitución es la única que dice que primero se paga la deuda. Por eso es que los bonos aquí te los compraban en 5 segundos. Con un botón desde una corte, como literal. Pasó en el Bajo Manhattan, le restringieron el acceso a las cuentas de Argentina y a Grecia, que son países con total no son autonomía. colonias. Sí, pero distinto también a ellos. Aquí en Puerto Rico nuestra constitución dice que hay que pagar. Establecido. Y eso todo el mundo se lo olvida, nadie lo quiere, esa página todo el mundo la brinca. Claro. Ahí no dice primero voy para centro médico a pagar los enfermos. No dice voy a comprar patrullas, dice se pagará la deuda. Hablemos del riesgo fiscal de salud. Bien importante. Ninguno de los dos presidentes pasados demócratas o republicanos quisieron reasignar reactivar esa asignación. La raíz principal de esto es la colonia. Ser Puerto Rico un territorio no incorporado, colonia, ciudadanos de segunda clase, como le queramos llamar. Ajá. Todos los estados reciben su funding de Medicaid basado en una fórmula. Nosotros no. Se trabaja por tu ingreso o por el ingreso per cápita del estado. De gente que califica. Claro, en el caso de los territorios, no Puerto Rico, los 5 territorios se le da de manera distinta. De hecho, y la Virgen coge más que nosotros. Pero son menos gente, claro está, definitivamente. El caso nuestro es por CAP y depende de quién esté en la administración, te deciden, pues vamos a darle esta cantidad, etcétera. El CAP es un límite de acuerdo a lo que gasta cada vida. Y esa parte, una parte la paga el gobierno federal, otra parte la pone el gobierno de Puerto Rico de sus fondos. Luego de Irma María y con el proceso de quiebra, hubo presidentes que se portaron bien con nosotros y nos financiaron casi el 100%. Eso es discrecional. Ahora el problema es que si esos fondos no están, y ahora con Trump, inclusive no los territorios, los estados también están siendo amenazados con este tema. El problema es que tienes dos opciones. Para poder mantener ese tema de la reforma o la tarjeta de salud, tienes que pagarla tú de tu presupuesto, identificar tus propios fondos, o el peor de los casos, recortar servicios. No, es que si la ley dice que hay reembolso, porque tampoco es obligado. Hay que ver cuál va a ser el policy del presidente. Ese fondo de estabilización, ¿de dónde va a salir? Lo que se pronostica, lo que se utiliza como una medida. Hay una conversaciones con la Junta. Mientras hablamos, hay varios fondos que están bajo custodia de la Junta en OGP, que la Junta los tiene. Uno de 1.300 millones. Por darte un ejemplo rapidito, las pensiones. Las pensiones de nuestros pensionados puertorriqueños están garantizadas hasta el 2032. Ya. Hay un fondo especial que se va a liberar en el 2032. De esas reservas. O sea, que el que sea gobernador en esa época pues va a tener bastante prosperidad en ese momento. Pero el de estabilidad que se hay anuncia otro que la Junta, para hay nueva, otro adicional. ¿de dónde se va a nutrir? Eso pues lo estamos discutiendo todavía, a ver de qué parte, de qué partida se va a tomar, si es del fondo de emergencia un poquito, o de cuál se va a tomar, pero se está trabajando, tomando en consideración que eso pueda pasar. Eso es lo famoso what if, y si pasara. Claro está, la gobernadora tiene un reto, y siendo republicana y muy conocida y conectada en Washington, de trabajar con el presidente Trump y con su administración y con el Congreso republicano para lograr algo en favor de Puerto Rico. Su relación con la Junta de Supervisión Fiscal. Buenísima, excelente. Hablamos toda la semana. Que le inicien la libretita. Explico después por qué. Gracias, representante, por estar acá con nosotros. Siempre. Nos vemos la semana que viene mediante. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de Telemundo y Z93. Regresamos en breve con la senadora Keren Riquelme a hablar de algunos asuntos de allá y de acá. Mire, eso de las deportaciones está complicado. Parece que con Venezuela sí. Y el juez Alito, el juez del Tribunal Supremo, está enfurecido. Regresamos en breve. Me acompaña, como todos los lunes, la senadora Keren Riquelme. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Eddie. Buenos días a los amigos que están en sintonía. Un lunes sabroso como siempre.
Han pasado muchísimas cosas, no solamente esta semana, sino también el fin de semana. Así que creo que tenemos tela para cortar, ¿verdad? Definitivamente, mucho pasando. Y, oye, ayer se celebra el aniversario del asesinato. Esto no es un aniversario para celebrar, ¿verdad? Pero se cumple un año. Se conmemora. Un año de la pérdida de Iber Joan. Y todo lo que trascendió en la legislatura recoge el periódico en la mañana de hoy. Pero en efecto, y me recuerdas que hubo una enmienda a esa ley 25 que previene de que vuelva a repetirse un suceso de cierta, más allá de las banderas que se levantan a nivel administrativo, pero sí hubo un movimiento legislativo. Sí, mira. Un adelanto, por decirlo así. Bueno, en mi incumbencia en el Senado de Puerto Rico sí se le hizo, pero a la ley de desvío, ¿verdad? Okay. Que no es esa ley 25. No es la ley 25, pero es complementaria con la ley 25, okay. Porque la ley 25 habla específicamente de lo que son las enfermedades catastróficas. Terminales, pero se hizo específicamente para los pacientes de SIDA que estaban en las cárceles. Eso fue lo que movió al legislador en el 92 a hacer esa ley. Exacto, pero yo comienzo a trabajar lo que era la ley de desvío. Okay. En ese momento no se estaba hablando del tema, ¿verdad? Porque no había pasado la situación de Hermes Ávila. Okay. Y sí lo que nosotros queríamos es que confinados tuvieran oportunidad bajo otro tipo de delitos para salir en programas de desvío, pero no a la libre comunidad, sino a programas que pudieran completar su sentencia. Es que esto es parte de una tendencia que ha ocurrido, ¿verdad? A través de muchas jurisdicciones, de muchos países, no solamente los Estados Unidos, de lo que se llama las leyes de mercy, misericordia, donde entienden que estas sentencias de que te vas a podrir en la cárcel no conllevan ni un disuasivo para esa gente porque pueden delinquir inclusive de la calle, desde la cárcel porque no les importa, y en otros presos también o otras personas afuera, ¿verdad? Y que hacen más daño y cuestan más inclusive. Es que es el tema de la rehabilitación, claro. Porque aquí nosotros vemos el tema de corrección, pero en el tema de rehabilitación todavía nosotros estamos bien atrás comparado con otras jurisdicciones u otros países. Y la política pública en ese sentido se ha movido a eso. Se ha movido a eso. Reconocer que esas, ¿verdad? Ese tipo de situaciones hay que atacarlas de otra forma. Claro, entonces en ese momento, cuando se hace la enmienda a la ley para programas de desvío, se trabaja específicamente el tema de cuando una persona tiene una enfermedad terminal o tiene una incapacidad que no le permite movilidad, ¿cómo vamos a trabajar con ello? La ley en aquel momento decía y sabemos, ¿verdad? Los que hemos trabajado con el proceso legislativo, que cuando tú pones IO es una cosa o la otra, ¿verdad? Pero entonces cuando se hace la enmienda, ¿verdad? Que yo hago la enmienda a la ley de desvío, se pone, tiene que tener una enfermedad terminal y tiene que tener entonces un problema de movilidad, entiéndase, no encamado. No es una de las dos, las dos. Por lo tanto, si podías tener una enfermedad terminal o una enfermedad catastrófica. Un proyecto completo para remover una O, literalmente. Bueno, se quitaron algunos delitos, ¿verdad? Y se añadieron otros en cuanto a que podían las personas ir a programas de desvío, sobre todo las personas que ya pasaban de cierta convicto. Edad. Exacto, de acuerdo a lo que fuera convicto, porque hay ciertas cosas que simplemente no se negociaban. O sea, lo hiciste, pues tienes que ir hasta las últimas consecuencias, a menos que sea que tengas una enfermedad catastrófica, que estés encamado, que no tengas movilidad, que te queden días y porque no hay el personal dentro de la cárcel para atender a una persona encamada. Claro. Y entonces, cuando se forma todo este revolú de Hermes, no fueron al programa de desvío porque él sale por un programa de desvío. Y entonces siempre vieron lo que era la ley 25. Si hubiesen visto la enmienda que se hizo desde mi oficina, la ley de desvío, Hermes no podía salir a la libre comunidad. No podía. O sea que hay otra negligencia más ahí, que no miraron la ley que tenía que ver con eso. Claro, es que fue todo como que un entuerto, ¿verdad? Entre el physicians, el que no miraron la ley en el pleno, y pues alguien falló porque él salió a la libre comunidad y lamentablemente le arrebató la vida a una mujer. Senadora, en otras notas, consono con la resistencia a las políticas de la administración de Donald Trump, se trae una determinación reciente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde se había llevado de manera fast track, se llevó por la deportación de venezolanos y cancelación de unas visas que se habían otorgado conforme a derecho. Aquí no estamos hablando de ciudadanos que ingresaron a los Estados Unidos ilegalmente. Sí, los que ellos ingresaron con que sus quizás visas. habían tenido algún otro tipo de antecedente y iban ya de camino para El Salvador.
y que esta gente, a pesar de no ser ciudadanos, y esta parte es importante, hay que garantizarles, según la Corte Suprema, su debido proceso de ley y su igual protección de las leyes. Porque a pesar de no ser ciudadanos y que esa garantía para quien está revestida de ella son los ciudadanos americanos, no habían entrado ilegalmente a los Estados Unidos. Y la Corte dice, tienes que darle debido proceso, tienes que ver caso a caso, a diferencia de otros que sí estaban ilegalmente y que puedes salir de ellos. Básicamente por ahí va la cosa, pero el juez Alito sale enfurecido porque dice, no, esta gente no tenía ningunos argumentos para llevar a cabo esa determinación y que esto fue instado por la ACLU y que no tenían razón. Esa gente hay que deportarlo y que se queden por allá. Mira, yo pienso que el Tribunal Supremo que ha actuado con sabiduría, porque ha sido esa rama donde se hace, ¿verdad?, finalmente la interpretación constitucional, que muchas personas dicen, mira, la Constitución es solamente para los ciudadanos americanos. La Constitución americana, aunque tú estés, ¿verdad?, en terreno americano, no seas ciudadano americano, te cobija porque es para las personas. ¿Y qué es lo que dice la Constitución? Que te tienen que dar el debido proceso de ley. Claro. Entonces, están buscando un bypass para sacar a las millas, porque yo entiendo que los funcionarios de ciertas dependencias sienten una presión, sobre todo inmigración, y sienten una presión por lo que el presidente dice en la oficina. El presidente dice, hay que sacar a todo el mundo. Y el Tribunal Supremo, que es el que ha estado actuando para esto de pesos y contrapesos, para lo que se hizo, vieron que cientos de años después todavía los padres de la Constitución y los que hicieron todo sabían, no era que sabían que iba a pasar esto, pero sabían cómo el sistema tenía que funcionar, y el sistema está funcionando actualmente. El que el Tribunal Supremo haya dicho, no, hay que darle el debido proceso de ley. No es que no finalmente no vayas a tomar la determinación, pero tienes que darle el debido proceso de ley. Se está esperando que el juez Alito emita una opinión en estos días. Hay que ver cuando salga esa opinión del juez asociado del Tribunal Supremo Federal, Alito, qué es lo que dice. Senadora, tengo que pausar, pero cuando regrese voy a aprovechar los minutos finales para que me diga cuánto esa resistencia pudiera darse también en materia legislativa si el Partido Republicano está en problema para esa elección de medio término y cuál pudiera ser la consecuencia inmediata para esos representantes y senadores que están yendo a sus distritos y que la gente está molesta con este tipo de política o por lo menos esta medicina amarga. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a finales, y aprovecho para preguntarle acerca de este tipo de políticas que estamos viendo en las diferentes jurisdicciones, no solamente en Puerto Rico, senadora. Duele, ¿verdad? Y es medicina amarga, como le llaman, y evidentemente esto ha creado inclusive una incertidumbre en los mercados de la bolsa de valores que ha incidido sobre el sistema hasta de pensiones de alguna gente o de las inversiones que tienen en los mercados. Y gente que quizás votó por Donald Trump y por el Partido Republicano, y que cuando vemos a estos legisladores que van el año que viene a una elección de medio término, ya están teniendo esas molestias. ¿Cuánto pudiera esto de alguna manera concentrarse y crear quizás un obstáculo o un malestar con las políticas de Donald Trump y que se le enfrente inclusive miembros del Partido Republicano? ¿Va a pasar? Mira, tenemos dos balanzas, ¿verdad? Ajá. Estamos en dos balanzas. Primero, que sí sabemos que los congresistas, cuando han ido, por ejemplo, a sus town halls, que son las reuniones que se hacen en los diferentes pueblos que ellos representan, pues sí llegan personas y están molestos, sobre todo en lugares donde hay más latinos, por las políticas de mano dura contra los inmigrantes. Ahora, por otro lado, si lo vemos en el pleno de toda la nación. Pero fíjate que me salí de los inmigrantes, porque los migrantes pues es una cosa al final del día humana, emocional, pero cuando se trastoca a alguien que pierde el empleo, a alguien que de alguna manera sale afectado por sus inversiones, por sus retiros, por sus planes de retiro, todo lo demás. Y, lo que pasa es que también, mira esto. Voté por ti, te di la confianza y ahora estoy pagando las consecuencias. Y ha salido reseñado en los medios de personas que dicen, mira, yo voté por Donald Trump, estoy molesto, pero hay otro fenómeno. Es que a mí me sorprende dentro de todo que cuando lo estamos viendo en el pleno de la nación completito, Donald Trump ha aumentado su popularidad. O sea, tenemos encuestas incluso que de 51% que tenía de aprobación ha subido en lugares hasta 71%. Entonces tú dices, hay algo, ¿verdad? Como que por un lado tú ves personas que dicen... ¿A qué atribuye eso? Pues yo entiendo que a la falta de liderazgo que había bajo el presidente Biden y al
llegar este nuevo presidente que se posiciona a nivel mundial con ese sentido patrio y ese sentido de defensa democrática, por un ¿Está dando a lado. respetar a nivel internacional? Sí, definitivamente. Y tú ves ahora cómo todos los presidentes de las naciones Aunque duela a han la venido. persona que se queda sin trabajo, que se afecten sus inversiones y todo lo demás. Están prometiéndole cosas y yo entiendo que hay personas que lo miran de una manera escéptica y hay otras personas que dicen vamos a darle tiempo. ¿Cuánto Así puede que esperarse? no, es que eso va a ver cuánto te afecta en tu bolsillo los próximos 6 meses. Y eso es así. La nación americana no va a decir no tengo dinero en el bolsillo y sigo apoyando a un presidente. Así que más vale que estas políticas. Gracias, senadora, por estar con nosotros en la Gracias a mañana de hoy. ustedes. Un abrazo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.